Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Marco Galicia y es un gusto compartir con ustedes este espacio virtual, dando continuidad a la temática de análisis de estados financieros en el correcto uso de las razones financieras. El tema de este video es liquidez y solvencia de una empresa. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Esta explicación de liquidez y solvencia, pues debemos de separarla en las dos temáticas. Primero liquidez, después trataremos el tema de solvencia a más detalle en otro video. Pero es importante que en la introducción, pues sepamos de qué estamos hablando acerca de los dos temas. De forma general, presenté pues preparé esta diapositiva para ustedes. Espero que sea de su utilidad. Entonces, liquidez. ¿De qué se habla con la liquidez? ¿A qué se refiere? Se refiere nada más que a la disponibilidad de los recursos de una empresa para que ésta pueda satisfacer sus necesidades de efectivo a corto plazo. Acá quiero hacer énfasis en la primera palabra, disponibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evaluamos la disponibilidad de los recursos de una empresa? Nos tenemos que abocar, sugiero, a las notas a los estados financieros que forman parte del conjunto de estados financieros. En las notas a los estados financieros encontraremos información tanto numérica como descriptiva acerca de las cuentas que se encuentran en los estados financieros. En este caso, nos interesan las que principalmente se encuentran en los activos del estado de situación financiera o balance general, porque los activos son los que nos ayudarán a evaluar la liquidez. Entonces, esos activos evaluaremos cuál es su disponibilidad, si tienen o no limitantes para su uso en el objetivo de satisfacer necesidades de efectivo a corto plazo para la empresa. También la liquidez se trata como la capacidad de convertir activos en efectivo. Esta capacidad se refiere a un calificativo que debemos de analizar en la estructura de la empresa, sus procesos, su estructura organizacional, su personal, ¿sí? Entonces es importante que evaluemos elementos como estos a fin de tener una idea de cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder ejecutar, ¿sí?, la acción de convertir los activos en efectivo. Entonces, disponibilidad de los recursos y capacidad de convertir activos. Entonces, son dos elementos que van de la mano en el análisis de la liquidez de una empresa. Por aparte, la solvencia se refiere más a la viabilidad financiera, pero en un largo plazo, ¿sí?, que tiene una empresa y además su capacidad de cubrir obligaciones en el largo plazo. Como ven, es un aspecto muy similar de calificar cuál es esa capacidad, cuál es esa viabilidad, qué tan posible es que una empresa pueda cubrir sus obligaciones en el largo plazo. Esa es la diferencia que hay con la solvencia. La solvencia trata el corto plazo y, perdón, la liquidez trata el corto plazo y la solvencia trata el largo plazo. Un punto importante dentro de la solvencia y que cabe mencionar acá en la introducción es la estructura de capital, que es uno de los componentes más importantes dentro del análisis de la solvencia. ¿Y a qué se refiere la estructura de capital? Pues a las fuentes de financiamiento de una empresa y los atributos económicos que tenga cada una de esas fuentes de financiamiento. Entonces, les decía, el tema de solvencia lo trataremos por su extensión con más detalle en otro video. Continuamos desarrollando el tema de liquidez. Hay que comprender que al analizar la liquidez, habiendo comprendido su definición, el análisis va dirigido a tres elementos. Primero,
las actividades de operación de la empresa, saber identificar cuáles son las actividades generales, cuáles son sus actividades principales. Segundo, cuál es la capacidad de generar utilidades a partir de la venta de productos y servicios. Vuelve esa palabra de la capacidad, comprender estructura, procesos, procedimientos, personal, para tener una perspectiva de cuál es esa capacidad que tiene la empresa para poder generar utilidades a partir de la venta de los productos y servicios que forman parte de su giro normal de negocio. Y el tercer punto a analizar dentro de la liquidez es las necesidades de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles dentro de las operaciones de la empresa? Tener identificar las prioridades de capital de trabajo dentro de las operaciones de una empresa. Entonces, todo nuestro análisis de liquidez va dirigido a esos tres elementos. Actividades de operación de la empresa, capacidad de generar utilidades a partir de la venta de productos y servicios, y tercero, cuáles son las necesidades de capital de trabajo de la empresa. Otro punto que es importante comprender dentro del análisis de la liquidez es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez a corto plazo de una empresa, hay que comprender que se verá afectado por la oportunidad que tenga la empresa de entradas y salidas de efectivo, junto con las perspectivas. El otro punto que hay que comprender es el riesgo de liquidez a corto plazo que pueda tener la empresa. Para entender ese riesgo de liquidez a corto plazo, veremos dentro del análisis tanto las oportunidades que tiene la empresa de generar entradas de efectivo como las necesidades que tiene de realizar salidas de efectivo. Junto a analizar las entradas y salidas de efectivo, esa capacidad, esa oportunidad que tendrá de ejecutarlas, hay que analizar dentro del riesgo de liquidez un tercer elemento, y son las perspectivas a, a futuro que tenga la empresa, es decir, sus proyecciones dentro de las operaciones, ¿sí? Respecto a la liquidez. Muy bien. La importancia de la liquidez es más conveniente comprenderla desde el punto de vista de cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener una empresa por la falta de liquidez. Ahí es donde podremos apreciar de mejor forma cuál es la importancia de la liquidez para una empresa, pensando en las repercusiones que tiene para ella la falta de liquidez. La falta de liquidez tiene repercusiones como, por ejemplo, las limitaciones para aprovechar descuentos favorables. ¿A qué se refiere eso? Vemos qué tan importante es la liquidez cuando la falta de liquidez nos genera una limitación para que la empresa pueda aprovechar algún descuento favorable por una compra al contado. Pero cuando vemos que la falta de liquidez no nos permite aprovechar un descuento como ese, pues entonces ya vemos la importancia que tiene el saber administrar la liquidez. A eso se refiere, la importancia, comprenderla a través de las repercusiones de la falta de liquidez. Veamos otro ejemplo. Otra de las repercusiones que puede tener
La falta de liquidez es comprender que puede llevar a la empresa a una venta forzada de inversiones o bien a una venta forzada de otros activos a precios reducidos. Una empresa que tenga inversiones, ¿sí? En sus diferentes tipos, pues ante una falta de liquidez, tendrá que ejecutar un plan en el que se vea forzado a tener que vender esas inversiones y muchas veces a precios pues, o en posiciones desfavorables para la empresa, pero con tal de cubrir la emergencia y solventar la posición de liquidez de la empresa. Otros activos a precios reducidos nos puede venir rápidamente a la mente eh, los inventarios, ¿sí? Inventarios de mercadería para la venta. Ante una falta de liquidez, la empresa llega a tomar medidas como una venta forzada de los inventarios a precios reducidos, castigando su utilidad, pero buscando disminuir el riesgo de liquidez, ¿sí? Ahora, en efectos o repercusiones más graves ante una falta de liquidez pudiera llegar a ser la insolvencia, es decir, ya no cumplir con los compromisos que la empresa tenga en el corto plazo. Y más grave aún, una posible quiebra. Pero veamos también algunas repercusiones desde otros puntos de vista. Por ejemplo, para los accionistas o los inversionistas, una falta de liquidez puede tener repercusiones como una predicción pronta de una pérdida de control por parte de los mismos propietarios acerca de la empresa. Es decir, los activos que puedan estar comprometidos ante los acreedores y cuando la falta de liquidez nos hace incumplir con nuestros acreedores, pues ponemos en riesgo de que ciertos activos de la empresa perdamos el control de ellos desde el punto de vista de los accionistas, se pierda el control de esos activos y el control pase a, en poder de los acreedores. O bien, también para los accionistas, una falta de liquidez se refleja en pérdidas de inversiones de capital. Y eso lo tratábamos, por ejemplo, en las ventas forzadas que pudiéramos ejecutar, ¿no? Llevarnos a empujar a la empresa a vender forzadamente sus activos o inversiones. Desde otro punto de vista, para los acreedores, pongámonos en la posición de los acreedores y cuáles son las repercusiones que pudiera tener para ellos. Pues, primero, la demora en la cobranza de intereses y capital, o bien pudiera llegar a un extremo de la pérdida de la cantidad deudada. Todo depende también del tipo de deuda que se tenga con los acreedores, los activos que estén comprometidos con, con el contrato con los acreedores, etcétera. Otra perspectiva es la de los clientes y proveedores. Ante una falta de liquidez de la empresa, ante los clientes y proveedores, la empresa tendrá una incapacidad de poder ejecutar los contratos que tenga con ellos, contratos de entrega de mercadería o de prestación de servicios o contratos pues de la paga correspondiente de productos o servicios que tengamos con los proveedores, esas deudas con los proveedores. Ante esa incapacidad de hacer pues solvencia de esos contratos con clientes y proveedores, viene detrás también un daño a la relación comercial que pueda haber con los clientes y con los proveedores. Daños a esos daños en las relaciones comerciales es importante tener también una cuantificación que pudiera causar para la empresa, que muchas veces solo se toma de forma subjetiva, pero que puede llegar a tener una valoración en las perspectivas y desempeño futuro de la empresa.
Por último, de ahí pues con otro color lo coloco porque viene esta gravedad, ¿no? De la falta de liquidez. Y si la empresa incumple sus obligaciones a corto plazo, se corre el riesgo de que la continuidad de la existencia de la empresa pues se ponga en duda. ¿Eh? Para realizar el análisis de la liquidez de una empresa, he preparado también algunos aspectos prácticos. Quiero compartir con ustedes. Muy bien, les decía, tengo preparado una serie de ejemplos prácticos para ir comprendiendo el análisis de la liquidez, solo que ahora ya a través del uso de las razones financieras. Un primer medidor o razón que debemos de comprender, que es de manejo muy general, es el capital de trabajo. Hay que tener claro acá o diferenciar entre el capital de trabajo y el capital de trabajo neto. Trato de colocarlo acá en el Excel en dos colores. Como ven en color celeste, marco lo que corresponde al capital de trabajo, porque se refiere puramente al activo corriente. Los activos corrientes que representan la parte de la inversión que, por decir así, va cambiando de forma en el desarrollo de las operaciones de la empresa, esa pudiera ser la definición del capital de trabajo, que se concentra en el balance general en el activo corriente. Muy bien. El capital de trabajo neto está en color amarillo, acá en la presentación que les tengo, y es nada más que la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. Entonces, la fórmula del capital de trabajo neto sería activo corriente menos pasivo corriente. Hay que saber comprender los valores que van dentro, intrínsecos para el cálculo del capital de trabajo neto. Vean acá en este ejemplo, tengo una compañía A, una compañía B. Si solo nos basáramos por los valores de capital de trabajo neto, vemos que las dos compañías tienen el mismo valor de capital de trabajo neto. 200,000 para la A y 200,000 para la B. Pero hay que saber analizar la composición de los elementos que llevan a ese resultado. Son el activo corriente y pasivo corriente. El activo corriente de la compañía A es menor que el activo corriente de la compañía B, al igual que sus pasivos corrientes. La compañía A es menor que el de la compañía B. Entonces, hay que tener cuidado en el uso del capital de trabajo neto porque no hay que perder de vista los valores brutos del activo corriente y del pasivo corriente. La siguiente razón es la razón de liquidez o razón de circulante. Esta se calcula dividiendo el activo corriente dividido el total de pasivo corriente de la empresa. Continuamos con el mismo ejemplo que traíamos en el capital de trabajo. Vean, el capital de trabajo neto es de 200,000 tanto para la compañía A como para la compañía B. Pero su razón de circulante difiere y es por la estructura de los montos del activo corriente y pasivo corriente. La razón de circulante para la compañía A resulta de dividir 300,000 dividido entre 100,000 que corresponden al pasivo corriente. Da un resultado de 3. En el léxico de presentación de la razón se coloca 3, 2 puntos, 1 para este resultado. Es decir, la razón del circulante es de 3-1 para la compañía A. La compañía B, activo corriente dividido pasivo corriente. 1.200.000 dividido entre 1.000.000 da un resultado de 1.2. La presentación del resultado de esta razón sería razón de circulante 1.2 a
1 o 1.2, 2.1. Esa sería su presentación y pues ahora entraremos un poco a su comprensión. Lo tengo o lo quise presentar para ustedes de esta forma. La relevancia. ¿Cuál es la relevancia de la razón del circulante? Hay que comprender que nos presenta cuál es la cobertura del pasivo corriente. Es decir, la empresa que tanto llega a cubrir el monto del pasivo corriente. Para la compañía A lo cubre en un 3:1. Es decir, por cada 3 unidades monetarias del activo corriente hay una unidad monetaria del pasivo corriente. Es un o refleja, mejor dicho, un margen de seguridad ante incertidumbres. A veces al pensar en esto, que es un margen de seguridad ante incertidumbres, no hay que caer en una equivocación, que es decir, cuanto más alto sea la razón de circulante, es mejor para la empresa, porque entonces la cobertura del pasivo es más amplia y el margen de seguridad ante incertidumbres también es más amplio. Hay que tener cuidado en eso, porque no siempre una razón de circulante muy alta es algo positivo para la empresa. Pudiera reflejar también, de acuerdo al análisis que hagamos, pudiera reflejar alguna inoperancia o una ineficiencia por parte de la empresa en el recurso en el uso de los activos corrientes o los pasivos corrientes. Dicho de otra forma, si una empresa llegara a presentar una razón de circulante, por decirle 5:1, pudiera ser que nos esté dando un síntoma de que la empresa tiene excesivamente activos corrientes y que no esté haciendo un buen uso de esos activos corrientes. Claro, como digo, sería un síntoma que como analistas tendríamos que indagar y analizar ya más específicamente. Pero quiero dejar claro que la razón de circulante no siempre se busca que cuanto más alto sea, mucho mejor para la empresa. ¿Estamos? ¿Qué limitantes pudiera presentar la razón del circulante? Si la liquidez, como veníamos hablando al principio de este video, se refiere a la capacidad de convertir los activos en efectivo, entonces es de preguntarse si la razón de circulante por sí sola mide la suficiencia de las futuras entradas de efectivo en relación a sus futuras salidas. Es decir, nos ayuda a medir si lo que proyectamos de entradas de efectivo va a ser suficiente para las salidas de efectivo que ya tenemos proyectadas. La respuesta es no. De por sí, así sola, el resultado de la razón de circulante no nos ayuda tanto en esa proyección futura, porque recuerden que estamos trabajando con datos estáticos a cierta fecha. El activo corriente y pasivo corriente lo encontramos en el estado de situación financiera, como un saldo a cierta fecha. Entonces, no del todo estamos trabajando con proyecciones a futuro. Debemos de utilizar, pues, otras razones, o se sugiere que utilicemos otras razones para ir comprendiendo, ¿sí? Esa parte de los efectos futuros. Pero claro, la razón de circulante nos es útil, pero es bueno complementarla con otras razones. Para recordar o hacer énfasis, las entradas de efectivo futuras, pues también son uno de los factores que nos ayudan a calificar el grado de liquidez que pueda tener una empresa. No solo su situación a cierta fecha, sino también sus entradas de efectivo futuras nos van a ayudar, sí, a calificar cuál es el grado de liquidez que pueda tener una empresa. No hay que perder de vista ese punto.
Adicional, pues también es de recordar que las entradas futuras de efectivo dependen de diferentes factores, factores que no están dentro del análisis de la razón del circulante, como por ejemplo la disponibilidad de los activos corrientes. ¿Sí? Pero sí, acá en el video, más adelante, trataremos ese tema de la disponibilidad y cómo pues llegar a analizarla con herramientas bastante sencillas. Algunos elementos que se sugiere evaluar antes de medir o utilizar la razón del circulante son los siguientes. Primero, evaluar la calidad del activo y los pasivos corrientes, es decir, cómo están conformados, cuáles son sus características económicas, cuáles son sus condiciones, e insisto, muchos de esos datos podemos encontrarlos en las notas a los estados financieros. Otro elemento a evaluar también es el índice de rotación de activo y pasivo corriente. Este índice, pues también es el resultado de un cálculo de razones de rotación de activo o la razón de rotación de pasivos corrientes. Aprendiendo un poco más del uso de la razón del circulante, hay que comprender también el desarrollo de las operaciones. ¿Recuerdan? Les decía que es importante comprender las operaciones de una empresa y veamos por qué. En un ambiente de recesión, es decir, cuando una empresa llega a tener por X o Y razón alguna limitante para desarrollar sus operaciones, es decir, una limitante para poder vender o prestar sus servicios, pudiera pasar algo como esto. Vean, la misma compañía B, está comparando en el año 2019 y 2020. Vean que coloqué que tiene una razón de circulante en el año 2019 de 2.5 y una razón de circulante de 3 para el siguiente año. Solo viendo el resultado pudiéramos decir, la empresa en el 2020 está en una mejor posición porque su razón de circulante es mayor que el año anterior. Pero les decía, hay que tener cuidado en el uso de los resultados y tomar como si esos datos fueran algunos síntomas que pudiera pasar en la empresa. Desde un punto de vista operativo, pudiéramos en un escenario de recesión, la empresa, al contraer sus ventas o la prestación de sus servicios, pudiera acumularse de cuentas por cobrar, pudiera acumularse de inventarios, por ejemplo. Entonces, a eso puede justificar el que haya un aumento en los activos circulantes o corrientes. Entonces, ese aumento de activos corrientes está justificado por un aumento en los inventarios o un aumento en las cuentas por cobrar, pero que son efecto de una contracción o limitación de las ventas o de la prestación de los servicios dentro del giro normal de la empresa. En otro escenario contrario, escenario de auge, veamos un resultado. Razón de circulante para el año 2019 es de 3 y para el año 2020 es de 1.5. Pudiéramos pensar solo tomando los resultados en el año 2020 la razón de circulante es más baja que el año anterior. La empresa se encuentra en una posición más desventajosa. ¿Sí? Pero analizando las operaciones, cómo se están desarrollando y comprendiendo que la empresa se llega a encontrar en un auge de sus operaciones, en un crecimiento de sus ventas y de la prestación de servicios, entonces la compañía pudiera ser que necesite tener más inventarios para poder desarrollar la demanda, para poder atender la demanda de sus mayores ventas.
¿sí? Entonces, eso pudo llevar a un aumento de inventario. Por lo tanto, de acuerdo a sus políticas, a mayores ventas, pues también tuvo que tomar decisiones de ampliar algunos límites de crédito y pues cargarse más en los montos de las cuentas por cobrar, refiriéndose a los clientes. Entonces, ese auge repercute en aumento de los saldos de las cuentas del activo corriente, pero también un aumento, a lo mejor en mayor grado, con los pasivos corrientes, es decir, a mayores ventas, pues también tuvo que adquirir mayores compromisos con los proveedores de las materias primas o de las mercaderías que vende. Entonces, eso puede llevar a que la empresa aumente en sus valores, su capital de trabajo neto pueda mantenerse igual, pero la razón de circulante disminuya. Entonces, hay que comprender en qué momento está las operaciones, el desarrollo de las operaciones de la empresa. Ya llevamos dos elementos. Si se encuentra dentro de una recesión o también dentro de un auge de sus operaciones. Un ejemplo muy básico en la administración de razones es este. Y es uno de los ejemplos. Pueden haber otros más, hay otros más, pero este es muy básico, solo para comprender la lógica de cómo, sabiendo administrar el numerador o denominador de la razón, podemos pues hacer cambios. Vean, ¿cuál es el efecto de realizar un pago de 50,000 quetzales a los proveedores? El activo corriente de la empresa era de 200,000 antes de realizar el pago y el pasivo corriente de 100,000. La razón de circulante con estos valores es de 2, pero si se realiza un pago de 50,000 a los proveedores, entonces disminuimos el activo corriente a 150,000 y disminuimos el pasivo corriente a 50,000. Solo con esa transacción, la razón del circulante varió y pasó de 2 a 3. Entonces, ese es un ejemplo básico de cómo gestionar, ¿sí?, las razones cuando queremos mostrar pues, una posición más sólida en la empresa en lo que se relaciona a su grado de liquidez. Acá, veamos otra razón que se titula, un poco largo el título, pero dice por cientos integrales acumulativos del activo circulante en relación al pasivo circulante. Veamos de qué se trata. La empresa A tiene una razón de circulante de 2. Tiene un activo corriente de 80,000, un pasivo corriente de 40,000 y al dividir 80,000 entre 40,000 nos da resultado 2. Razón de circulante igual a 2. Ahora veamos cómo es que al utilizar este análisis, llamémoslo de porcientos integrales totales, nos puede dar otra perspectiva, ¿sí?, que nos ayude a comprender la liquidez de la empresa. Acá tengo un conjunto de cuentas del activo corriente que integran los 80,000 que se mencionan. Tenemos productos en proceso, artículos terminados, clientes, materias primas, caja y bancos, documentos por cobrar. Yo acá, a propósito, los puse en un desorden, ¿sí?, en cuanto a la liquidez, para que veamos cómo es que la trabajamos. Primer paso, entonces, es que debemos de ordenar en un orden descendente respecto a la disponibilidad de cada una de estas cuentas del activo corriente. Hacemos ese orden y tenemos un escenario como este. Ojo,
que esta disponibilidad, este orden de disponibilidad, no es una regla la que yo les estoy presentando acá. Hay varios factores que hay que evaluar de acuerdo a la naturaleza, las políticas de la empresa que se esté analizando. En primer orden, o en más disponible, en una categoría de más disponible, coloqué caja y bancos. Después, clientes, artículos terminados, productos en proceso, materias primas y por último, documentos por cobrar. Entiéndase como documentos por cobrar como el activo corriente con menor disponibilidad. ¿Cómo determinar ello? Insisto, podemos abocarnos a las notas a los estados financieros y comprender cuáles son las características económicas de cada uno de estas cuentas, cuáles son las políticas de la empresa también establecidas en las notas a los estados financieros, y eso nos va a ayudar a determinar este orden de disponibilidad o de liquidez. Documentos por cobrar, porque esta de último probablemente son documentos que por sus características se van a cobrar pues, a un plazo mucho mayor, pero siempre dentro de los 12 meses de las operaciones de la empresa para poder catalogarlo como un activo corriente. ¿Sí? ¿Por qué los clientes están antes o marcan una mayor disponibilidad que los artículos terminados? Esto pudiera ser eh, en otro orden. Si, por ejemplo, los artículos terminados supiéramos que tienen una mayor disponibilidad o una mayor facilidad de convertirse en efectivo que la cuenta de clientes, ¿sí? Insisto, todo esto nos lo determinan las políticas de la empresa y nos puede ayudar los datos que encontremos en las notas a los estados financieros. Ahora, en cuanto a los productos en proceso y materias primas, es en el orden de que las materias primas son las que por consiguiente entran a un proceso de producción. Entonces, pues se consideran con una menor disponibilidad que los productos en proceso. Después, los productos en proceso, en su último ciclo, pasan a ser artículos terminados ya disponibles para la venta. Insisto, este orden de disponibilidad depende de las características de las operaciones, políticas y descripciones de la empresa en particular que estemos analizando. Continuamos con el ejemplo. Entonces, ya ordenadas esas cuentas y cada una con su respectivo valor, el segundo paso es calcular esta columna que dice parcial en relación al pasivo. Es un porcentaje parcial en relación al pasivo, que no es más que dividir el valor de cada cuenta contable dentro del valor del pasivo corriente. Relacionamos cada una de las cuentas al monto del pasivo corriente, a su total. Entonces, en este caso, 30,000 dividido entre 40,000 del pasivo corriente representa un 75%. Y así sucesivamente con cada una de las siguientes cuentas de forma individual. 10,000 dividido entre 40,000, 15,000 dividido entre 40,000 es un 38%, y así hasta ocupar todas las cuentas que conforman el activo corriente. Luego operamos la siguiente columna, que es un total acumulado, siempre en valores de porcentaje. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Acumulando o sumando cada uno de los valores de las cuentas del activo corriente. En este caso, pues la primera cuenta, caja y bancos, tiene un total acumulado de 75%, pero la segunda es el 75% acumulado más el 25% parcial que tiene para hacer un total de 100%. Sucesivamente la otra cuenta, tomamos el saldo que tenemos hasta la cuenta anterior y le sumamos la cuenta contable que corresponde, en este caso artículos terminados, que tiene 38% y nos da un total acumulado de 138%. Así sucesivamente
con las demás cuentas. Como ven, llegamos a un total acumulado de 200%, que coincide con el valor de la razón de circulante, que es de 2. Así debe ser representativo. Ahora, ¿cómo aplicar este análisis? La razón de circulante nos dice que tenemos una cobertura de por cada 2 quetzales de activo corriente, tenemos 1 de pasivo corriente. Ahora, en cuanto a la calidad, la disponibilidad de los activos corrientes, utilizamos este análisis y vemos, es cierto, tenemos una cobertura de 2-1, pero ¿qué tan significativa es esa cobertura? ¿Qué tan efectiva es esa cobertura? Acá ubicamos el valor dentro de la columna total acumulado. ¿Cuál es el valor? Que sea igual o mayor que el 100%. En este caso, lo voy a marcar con verde. En este caso, el 100% llega a la sumatoria de las cuentas de caja y bancos y clientes. Es decir, el acumulado de las cuentas caja y bancos y clientes equivale al 100% del pasivo corriente. Dicho de otras palabras, esta empresa A, solo con sus cuentas de caja y bancos y ejecutando el cobro de su cuenta de clientes, le alcanza para cubrir el valor del pasivo corriente de una forma eh, prospectiva, ¿sí? Pero para comprenderlo un poco más, veamos un comparativo. ¿Qué pasa con una empresa B? O bien pudiera ser la misma empresa, pero en otro periodo de tiempo, ¿sí? Podemos utilizar este análisis para 2 empresas diferentes en un mismo periodo de tiempo o bien para la misma empresa en diferentes periodos de tiempo. Acá es la empresa B, pero ustedes pueden colocarle ahí la empresa A en otra fecha, ¿sí? Para comprender las variaciones. Entonces veamos. Esta empresa B tiene una razón de circulante de 2. Su activo corriente es de 100,000, su pasivo corriente es de 50,000. Pero al ordenar sus cuentas de activo corriente en cuanto a mayor disponibilidad a menor disponibilidad, realizando el cálculo de sus porcentajes parciales en relación al pasivo corriente, luego su total acumulado porcentual, vemos y buscamos, perdón, dentro de la columna de total acumulado, cuál es el número que sea, cuál es el porcentaje que sea igual o mayor a 100% de forma inmediata. En este caso, está de 90, pasa a 140, entonces marcamos el 140, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en esta empresa B, la cobertura del 100% del pasivo corriente se alcanza de una forma acumulativa con las cuentas caja y bancos, clientes, artículos terminados y una parte de artículos en proceso. Es decir, la empresa B tiene una razón de circulante de 2 igual que la empresa A. Podríamos decir, bueno, las dos tienen la misma cobertura de sus activos, con sus activos corrientes hacia sus pasivos corrientes. Pero cuando evaluamos eh, respecto a su disponibilidad de cada uno de los activos corrientes, nos damos cuenta, y de acuerdo a los montos, que la empresa B se encuentra en una posición más desventajosa en cuanto a la liquidez que la empresa A, porque la empresa B necesita ejecutar o necesitaría ejecutar a futuro una forma prospectiva su saldo de caja y bancos, ejecutar el cobro de su saldo de clientes, realizar la venta y el posterior cobro de sus artículos terminados
y una parte de lo que se encuentra en su saldo de productos en proceso, llevarlo a artículos terminados, venderlo, cobrarlo y convertirlo en efectivo. Como ven, en cuanto a disponibilidad, la empresa B se encuentra en una posición en una posición con desventaja en relación a la empresa A. Sigamos con una siguiente razón. Y tenemos la razón de prueba de ácido. Esta razón incluye aquellos activos que se convierten con mayor rapidez en efectivo. La fórmula para llegar al resultado de la razón de prueba de ácido es, en el numerador tomamos los saldos de efectivo, equivalentes de efectivo, títulos negociables y cuentas por cobrar. Los sumamos y ese resultado se divide dentro del total del pasivo corriente de la empresa. Algunas consideraciones que deben de tomar antes de aplicar esta razón son las siguientes. La primera es que para algunas empresas los inventarios pueden ser más líquidos que las mismas cuentas por cobrar. Entonces, de ser así, eso pudiera llevarnos a que en el numerador agregar los inventarios y posiblemente eliminar las cuentas por cobrar. Esto depende de las características de la empresa. Si se considera que los inventarios son de mayor liquidez que las cuentas por cobrar, pues se agregarán los inventarios dentro del cálculo. Si las cuentas por cobrar tienen un cobro muy lento, una rotación eh, muy baja, entonces pudiéramos considerar quitarlas de la suma del numerador en este cálculo. ¿Ya? Un análisis debe evaluar los méritos de excluir los inventarios al evaluar la liquidez. Es lo que trataba de comentarles. ¿Cuáles son los méritos, las cualidades de los inventarios? Principalmente hay que tener en cuenta que los inventarios se pueden dividir en inventarios de productos ya listos para la venta, inventarios en proceso, inventarios de materia prima. Entonces, por lo general, tomar en cuenta el inventario de productos listo para la venta. Pero hay que considerar si sus características económicas y las políticas de la empresa y las operaciones de la misma, puede convenir desde un punto de vista de liquidez agregar los inventarios en el numerador del cálculo de la razón de prueba de ácido. ¿Sí? El intervalo básico defensivo. El cálculo de esta razón nos va a dar un resultado que nos va a permitir conocer cuántos días puede operar una empresa con sus activos líquidos actuales, tomando en cuenta de que no tenga en el futuro ingresos que provengan de las ventas o de las prestaciones de servicios. Es interesante este dato, aunque su uso no sea pues muy generalizado. Hay ciertas condiciones externas que pudieran empujar a que sea útil por lo menos el conocimiento de este valor. ¿Cuántos días una empresa puede operar con los activos líquidos que actualmente tiene, los saldos que aparecen en su estado de situación financiera, tomando en cuenta que no pueda ejecutar ventas o no pueda prestar servicios, no tenga ingresos de efectivo por sus ventas o por sus servicios? Bueno, el intervalo básico defensivo se calcula
colocando en el numerador la suma de efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, aquellos activos líquidos actuales. Si se preguntan, ¿se puede agregar el inventario acá? No, porque este cálculo de intervalo básico defensivo tiene la condicionante de toda, que tiene la condicionante de que permite saber cuántos días se puede operar sin ningún ingreso adicional de venta o de prestación de servicios. Entonces el inventario de productos para la venta no iría acá en el numerador porque estamos en un escenario en el que la empresa no puede realizar ventas, por lo tanto no puede realizar esos inventarios de productos para la venta. ¿Estamos? La suma de estos activos líquidos que se tengan en el momento, que puede ser efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar, esa suma se divide dentro de la suma del costo de ventas y la suma de los gastos generales que haya tenido en un periodo de un año dividido dentro de 365 días. ¿Qué es lo que estamos buscando en este denominador? Un promedio diario del costo de ventas y gastos generales. En un ejemplo numérico, vemos que una suma de efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar es de 786,870. La suma de los costos de ventas y los gastos generales de un año corresponde a 1,326,400. Dividido entre 365 nos da un factor en el denominador de 3,634. Ejecutando o realizando la división nos va a dar un resultado de 217. Acá debemos de tener cuidado de que estamos calculando días, no son valores monetarios. Entonces, la presentación del resultado del intervalo básico defensivo debe de hacerse en unidades de días. La siguiente razón es la razón del flujo de efectivo. Para explicarla un poco, acá pues dentro del cuadro rojo está el cálculo de la razón de la prueba de ácido que acabamos de ver hace unos momentos. Y ahí está la fórmula de la razón de prueba de ácido. La justificación del uso de la razón del flujo de efectivo es porque, a pesar de la utilidad de la razón de prueba de ácido, se considera como estática debido a que toma dentro de su cálculo valores que corresponden a saldos hacia una fecha, hacia el final de un periodo. Mientras que el uso de la razón de flujo de efectivo considera un valor más dinámico, porque toma el valor de los flujos de efectivo de operaciones en el mismo periodo de la empresa. Entonces, acá se está tomando en cuenta cuál es la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo en sus operaciones. Que insisto, vamos al estado de flujo de efectivo, tomamos el total de flujo de efectivo neto de operaciones y ese monto lo dividimos dentro del pasivo corriente. Luego, un último elemento a considerar de una forma cualitativa en el análisis de liquidez de una empresa es la flexibilidad financiera. Insisto, son aspectos cualitativos de la empresa, pero que son importantes dentro del análisis de la liquidez de la misma. La flexibilidad financiera se define como la capacidad de la empresa de adoptar medidas para contrarrestar interrupciones inesperadas en el flujo de los fondos. Como por ejemplo, esas interrupciones pudiera ser, como por ejemplo, las medidas que puede utilizar o ejecutar la empresa para contrarrestar interrupciones
inesperadas de flujo de fondos pudieran ser las siguientes. Insisto, como van a ver, dentro de cada uno de los cuadros azules donde están estos ejemplos, son aspectos cualitativos, pero que van a ser muy importantes dentro del análisis de liquidez. El primero, tenemos ¿cuál es la capacidad de conseguir préstamos de varias fuentes? Capacidad que depende de factores cambiantes como la rentabilidad, estabilidad, composición de activos y estructura de capital y de las condiciones y tendencias del crédito en el mercado. Entonces, evaluar esa característica de la empresa. ¿Cuál es la capacidad que tiene, la dinámica que tiene para poder conseguir préstamos en varias fuentes? Entiéndase, diferentes entidades que pueden proveer financiamiento. Pero para evaluar esa capacidad, hay que tener claro que depende de los factores que acabo de leer. Rentabilidad de la empresa, la estabilidad que presenta la empresa, cuál es su composición de activos, la estructura de capital. ¿Se acuerdan? Algunos de estos términos los tratamos al inicio del video, pero se refiere al análisis de la estabilidad que veremos en otro video, pero ven cómo va inmerso incluso dentro del análisis de la liquidez todo este punto de la estabilidad. Bueno, también es importante considerar al evaluar la capacidad que tiene la empresa para conseguir préstamos, las, las condiciones y tendencias de crédito en el mercado. Otro elemento, ¿sí?, a considerar dentro de la empresa es la capacidad que tenga de elevar su capital contable. También la capacidad que tenga de vender activos, la facilidad o la dinámica que tenga para poder optimizar la capacidad instalada de la empresa, que todo eso pues le puede ayudar a contrarrestar si hemos interrupciones inesperadas en el flujo de fondos. También otro elemento u otra medida que pueda adoptar la empresa es la capacidad de ajustar estrategias comerciales o proponer nuevas estrategias comerciales. Y por último, dentro de los ejemplos, estos solo son algunos, pues también está una medida que puede adoptar la empresa y tiene que ver con la flexibilidad administrativa para ajustar el nivel y la dirección de las operaciones. Entonces, como analistas de estados financieros, dentro del análisis de la liquidez, es importante evaluar la flexibilidad financiera, aspectos cualitativos importantes dentro de la empresa que tienen que ver con las medidas que puede adoptar la empresa para contrarrestar interrupciones inesperadas en flujos de fondos. Por ejemplo, de esas medidas, las que acabamos de leer en los cuadros azules. Así que tal vez ese último punto no lo esperaban mucho, porque muchas veces el análisis de liquidez lo tratamos puramente con valores numéricos, pero también es importante aspectos cualitativos de la empresa. Muy bien, de mi parte, eso es todo en esta oportunidad. Para mí fue un gusto compartir con ustedes. Agradezco mucho la visualización de mis videos. Siempre aprovechen y suscríbanse a mi canal para estar al tanto de nuevas publicaciones. Y síganme en mis redes sociales, donde también hago publicaciones para compartir información que espero sea de su utilidad. Pueden entrar a mi página www.marcogalicia.com y ahí están los enlaces para las diferentes redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. O bien, si tienen alguna duda, pueden dejarla como un comentario en este video
o dirigirla a mi correo m.g@marcogalicia.com. Para mí fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima.